Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, este domingo. Nos has permitido, Señor, estar aquí congregándonos, unidos, Señor, para glorificar tu santo nombre. Señor, perdona nuestras iniquidades, todos nuestros malos pensamientos, todo lo que te ofende, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Queremos, Señor, que tú estés presente, Señor, y que seas glorificado en este lugar con la palabra, con nuestra atención, con nuestro ser, con nuestra vida, Señor. Suplicamos, Señor, estés acá, Señor, porque si tú no estás, Señor, no sirve de nada, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia en medio de nosotros y que tú seas enseñado y que tú seas exaltado, Señor, y que tú obres en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hermanos que no pudieron venir y los que escuchan por las redes sociales, Señor. Ten misericordia, Señor, de este mundo caído y úsanos, Señor, y prepara, Señor, estas citas divinas para que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y germine. Que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nos quedamos en el versículo 5. Vamos a ver del 5 al 7. Al 7. Y el tema que vamos a ver hoy se llama humildad o recompensa por soberbia. Humildad o recompensa por soberbia. Cuando Pedro inicia su carta, hemos visto que la enfoca a 5 iglesias de Asia Menor. Pedro pues comienza animando a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y sabía Pedro que más tarde esto iba a empeorar. La persecución iba a ser más fuerte, iba a ser asolada la iglesia. Y el primer punto que vemos que Pedro enseña es el evangelio, que es lo más importante. Luego vemos que empieza a enseñarles sobre la santificación, que es el segundo punto que vimos. Y tercero, vemos que él habla de una sumisión, una sujeción. Capítulo 5, versículo 5 en adelante. Entonces señala aquí Pedro un punto sobre la sumisión. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver que este tema involucra la sumisión. El cuarto punto que Pedro enseñó era sobre la persecución, que también va involucrado. Y el quinto punto que está enseñando, que lo estamos viendo desde hace 2 semanas, 2 domingos atrás, son las exhortaciones finales que Pedro está dando a la iglesia. Entonces Pedro ya estaba terminando esta carta, ya estaba dando instrucciones, ya estaba dando mandamientos, ordenanzas, a los cristianos, no a las personas inconversas, sino a los cristianos, y obviamente a diferentes posiciones. Por ejemplo, la semana pasada terminamos de ver que era enfocado en los ancianos, los pastores, ¿no? Ahora se va a enfocar en los jóvenes. Así que vemos que Pedro se enfocó la semana pasada y el otro domingo anterior al sistema eclesiástico, al gobierno eclesiástico. Y hoy va a dar una advertencia con promesa. Esa advertencia va a ir dirigida a los jóvenes, donde el enfoque principal es una virtud que es necesaria en el cristiano, y esa es la humildad. Es un tema muy importante de la humildad, ¿no? Así que vamos a leer nuestro texto. Es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es muy bonito. Ahorita vamos a interpretar todo esto. Dijimos que la semana pasada terminamos con los deberes del gobierno de la iglesia. Y en ese tema aprendimos a identificar a estos pastores que son verdaderos, a esos ancianos que son verdaderos, y conocimos el sistema que Dios ha puesto para apacentar la grey y pastorearla. Dijimos que el anciano, el pastor, el obispo es el mismo, es sinónimo. Así que está hablando, enfocándose a estos ancianos, a estos pastores, que deben ser no personas que caigan obviamente en descrédito. Por ejemplo, no debe ser alguien que sirva si no hay un llamado pastoral que viene de Dios.
si no hay requisitos que mencionamos en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 y capítulo 2, pues tampoco debe estar sirviendo como pastor, porque no debe ser, dice Pedro, por fuerza, no debe ser por señorío, no debe ser por dinero. ¿Okay? Entonces, muy comúnmente hay pastores que dijimos la semana pasada que hacen esto por estos enfoques erróneos. Son personas que son como dictadores y estos son falsos pastores, falsos ancianos, falsos obispos, ¿no? Un falso gobierno eclesiástico, ¿no? Así que muy comúnmente creemos que estos falsos pastores, que también los podemos llamar lobos, que también los podemos llamar ministros de Satanás, muy comúnmente pensamos que se distinguen por doctrinas erróneas, doctrinas demoníacas, pero también los hemos enfocado porque causan divisiones. Pero eso no queda allá, o sea, sí es verdad, pero aún así también se puede identificar por su hipocresía, o sea, apariencia de que son de piedad, pero no son de piedad. O sea, vemos, prácticamente lo podemos identificar a estas personas que están enfocados solo en recibir la alabanza, en solo querer ser aplaudidos, en solo enfocarse en lo que es ganancias deshonestas, que es el dinero, o también en lo que es el poder, o sea, una tipo dictadura, ¿no? Entonces Pedro puso esto muy claro. En cada anciano, cada pastor, entonces debe ser una persona que sea regenerado, que no tenga estos enfoques, que cumpla con los requisitos, un cristiano maduro, con un verdadero llamado pastoral, con un corazón, dijimos, como el Señor, o sea, un corazón humilde, un corazón manso, alguien que sirve verdaderamente como Dios manda, ¿no? Y repito todo esto porque Pedro inicia este versículo 5 diciendo igualmente. O sea que así como estos pastores, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, o sea, a los pastores. El apóstol Pedro está queriendo decir que no solo los pastores o ancianos u obispos deben sujetarse al Señor, sino que también los jóvenes deben sujetarse al Señor sujetándose a los pastores. Esto es muy importante, no es algo que el pastor tenga que tomar como dictadura, sino que la sujeción es muy diferente, la hablamos la semana pasada. Entonces vemos que Pedro dice igualmente jóvenes, o sea, y luego dice y todos, se refiere creo que a todos los jóvenes, pero también puede referirse a todos los cristianos que deben sujetarse a los pastores, de esa manera se sujetan al Señor, tomando en cuenta que hay una promesa para los pastores, pero también hay una promesa para los que no son pastores. La semana pasada vimos que dice que el príncipe de los pastores vendrá y darán cuentas de ello. Así que es importante que tomemos en cuenta que no solo los pastores van a dar cuentas al príncipe de los pastores, sino que también todos los demás van a dar cuentas dependiendo de cómo vivieron, qué Dios les ofreció, les dio la vida, les dio la salvación y cómo utilizaron esto, cómo se conducieron, ¿no? Él va a dar una recompensa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, si quieres apuntar, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que es un hecho que el Señor vendrá. Y en el versículo anterior, versículo 11 de Apocalipsis 22, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, aquí está diciendo los que no quieren nada con el Señor, los que están rechazando al Señor, si quieren seguir así, pues que sigan así, ¿no? Luego dice, el que es justo, y allá entran los que son de Cristo. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, realmente que se enfoque en esto. ¿Por qué? Porque el Señor va a dar una recompensa. Y ya dijimos que obviamente los que son redimidos, pues Él vendrá a que tú des cuentas de lo que hiciste con ello, ¿no? Entonces Pedro se enfoca en los jóvenes y vuelve a utilizar lo que dijimos que vimos como tercer punto en esta carta, que es la sumisión. Pedro está diciendo, jóvenes, todos los jóvenes, sujétense a sus pastores, igualmente que los pastores se sujetan al Señor. Sujétense. ¿Por qué? Porque ya son salvos. Pedro le estaba hablando a personas que ya son salvos, que ya son regenerados y que esta virtud de la humildad, de la sujeción, debe estar en ellos. No es algo que no tienen.
es algo que está allá y que debe ser practicado. Así que los que ya son salvos deben de sujetarse, deben ser humildes. Los que no tienen una relación con el Señor, pues no lo pueden hacer, y aunque quisieran, no podrán, porque van a terminar fracasando. ¿Por qué? Porque no lo tienen, no tienen al Espíritu Santo, no han sido perdonados con Cristo, no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Entonces obviamente ellos no podrán. En cambio el cristiano, pues él tiene al Espíritu Santo, y el cristiano debe de practicar esto, debe aprender a respetar a los mayores dentro y fuera de la iglesia. Esto quiere decir que el cristiano es humilde y se sujeta y respeta a los mayores dentro y fuera de la iglesia. Pero también es importante decir que el cristiano debe sujetarse a los mayores en la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, puede ser un pastor joven y una persona más adulta que él, ¿no? Ha pasado. Vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Entonces, pues van a haber personas que tienen más edad, pero no porque el pastor sea más joven, esas personas no se van a sujetar ni respetar a las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, vemos a Pablo diciéndole a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, no solo va en la palabra, sino que también dice en conducta, en amor, en espíritu y fe y pureza. Estamos viendo que Timoteo era un pastor joven, pero obviamente tenía que ser un pastor maduro espiritualmente, porque si Timoteo no hubiese sido maduro, no hubiese sido una persona que se sujeta, no hubiese sido una persona humilde, pues no hubiera sido nombrado pastor. Y Pablo no hubiese impuesto las manos sobre Timoteo para pastor, porque para un nombramiento hay que imponer manos. ¿Ok? Hebreos capítulo 13, versículo 17. El escritor a los Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, tienen que dar cuenta los pastores al Señor de cada persona, cada oveja del rebaño. Hebreos 13, 17. Entonces, así que dice ya, para que lo hagan con alegría. O sea, ¿qué pasa cuando alguien no se sujeta al pastor? El pastor como que lo hace sentir mal, lo incomodas. Pero si tú te sujetas desde acá, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque a veces los pastores nos quejamos, ¿no? Porque esto no es provechoso. La queja que el pastor va a tener no es provechoso, pero a veces tienen culpa los que no se sujetan, no solo el pastor. Entonces acá dice el escritor a los Hebreos: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, para que hagan su labor alegres, contentos. Wow, mira, los hermanos están creciendo en la fe, mira, los hermanos están asistiendo, están realmente viviendo la palabra. Wow, está esto impactante, el poder de Dios se está manifestando en sus vidas. Entonces, un joven que se sujeta al señorío del Señor se va a sujetar a los pastores, y cuando un joven se sujeta a los pastores puede llegar a manifestar más madurez que hasta una persona que pueda tener 15, 20 o 30 años en la iglesia, que lamentablemente pues no creció esta persona. ¿Por qué? Porque ella no se sujetó y esa persona estuvo en rebeldía. Hay personas que tienen 20, 30 años que aún no se sujetan porque creen que sujetar es igual a ser tontos o tontas, y esto solo demuestra inmadurez espiritual. El que anda con inmaduros será inmaduro siempre. Por eso es importante que si tú ves a alguien maduro, pégate, pero agárralo de esa persona. O sea, esa persona se está sujetando, sujétate tú también, ¿no? Imita esa sujeción, imita las cosas que son buenas, porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, pero se enfocaba en que sigan el ejemplo. Por eso dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, o sea, a los pastores o a las personas mayores que están, de alguna manera, han crecido mucho en la fe. Entonces, hay que ser una persona que se sujeta. Y hay que, si somos maduros, tenemos que dar el ejemplo. Y si no somos maduros, peguémonos a esas personas que están maduros en la fe, que son íntegros espiritualmente. Como dijo el pastor Miguel Núñez sobre los jóvenes, hay que tener cuidado porque los jóvenes son rebeldes, ¿no? Y los jóvenes deben de sujetarse. Entonces dice el pastor Miguel Núñez, él lo dijo sin temor, como es y como debe de ser. Dijo: los jóvenes suelen ser altivos,
Los jóvenes suelen ser engreídos y antipáticos pensando que todo lo saben. Porque cuando estás joven, estás fresco y todo lo agarras y te llenas del conocimiento. Y los jóvenes llegan a tener más conocimiento a veces de la palabra, pero no se sujetan. Entonces ellos empiezan a caer en sentirse altivos, caen en cosas que antipáticos, y esto no es correcto. Por eso dice este pastor, y dice acá la Biblia, que Dios pone a gente mayor en la iglesia madura para que ellos se sujeten, para que ellos imiten su humildad. ¿Ok? Entonces hay que ver, esa gente madura en la fe son nuestro ejemplo, debemos respetarlos, y los jóvenes pues deben de sujetarse, deben de aprender de ellos, pero es importante que aprendan de los mayores que son maduros en la fe, no porque son mayores y de alguna manera a lo mejor tengan conocimiento, pero no vivan esto, no, sino que sean personas que armonicen su vida con la palabra, que se vean maduros en la fe. ¿Ok? Entonces los ancianos, aquí estamos mencionando ancianos, son los pastores, y los pastores pues obviamente tienen que ser maduros, porque si no, no estarían en esa posición. Así que la madurez tenemos que entender que no se ve solo en el conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Sí, pero la madurez se ve en lo práctico. O sea, adquiero conocimiento, pero lo hago práctico. Es un fruto, es un ejemplo, es un testimonio de integridad espiritual. Ahí es donde vamos a ver la madurez. Entonces Pedro enfatiza sumisión, pero también enfatiza humildad. Y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, Pedro dice, y todos. Puede estar refiriéndose a todos los jóvenes, pero también puede estar refiriéndose a todos los demás. Entonces aplica a todos. Todos deben tener sumisión, todos deben ser humildes. Así que todo cristiano, no solo los pastores, deben sujetarse en humildad. Y aquí es el meollo, aquí dice el punto clave: sumisos y revestidos de humildad. Esto es lo que nosotros tenemos que agarrar. Así que escucha bien lo que te voy a decir. Va a sonar loco, pero es así en el reino de los cielos. Estos puntos que Pedro está mencionando, que es sumisión y revestidos de humildad, o sea, humildad, te hacen grande en el reino de los cielos. Dicen, no, pues está loco el pastor, ¿no? Se oye loco. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado otra cosa. Pero nosotros vamos al sistema de Cristo, y el sistema de Cristo es contrario al sistema del mundo. El Señor dijo claramente que el que quiera ser el primero y el que quiera ser grande, de hecho está en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. El que quiera ser el primero, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que sujetarse, tiene que ser humilde, tiene que servir a los demás. Entonces el sistema de Dios vemos que es totalmente contrario al de este mundo. Es un mundo caído. Recuerden que está gobernado por Satanás, y nosotros estamos siendo herramientas del Señor para arrebatar a todos estos del mundo. Entonces es incomprensible para una persona que no conoce a Dios, para una persona que no tiene una relación con Dios. Esto no le encuentra sentido. Esto lo ve loco, y llaman a los cristianos locos. Y los llaman, te lavaron el cerebro y cosas así. Entonces es importante saber que cuando esto no se da en alguien que dice que es cristiano, o sea, no se le da que la sumisión, no se sujeta, no es humilde, ¿qué pasa? Pues que no se ha arrepentido genuinamente, porque no puede hacerlo, no tiene el Espíritu Santo. Tiene que tener el poder de Dios para poder sujetarse. El Espíritu Santo está morando en ti, te impulsa a sujetarse. ¿Por qué? Porque te lleva a obedecer al Señor, a seguir la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo no está morando en la persona, escucha bien, es imposible que se vea en ti una sujeción y una humildad. ¿Por qué? Porque el mundo llama sumisión y humildad a debilidad. O sea, para ellos ser sumiso, ser humilde, no sirves para el mundo. Eres débil, eres falto de valor, eres tonto para el mundo. Pero este mundo pues enseña otras cosas. Él dice, no, pues tú tienes que ser fuerte, porque este mundo es de los fuertes, de los valientes. Hay que arrebatarlo, no importando si en este camino que llevas vas a causar daños colaterales. El mundo eso te vende. Pero nosotros no, los cristianos no, contrario. Pedro dice que quiere que aprendamos a que es la humildad lo que debe surgir, o mejor dicho, fluir de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que Él nos ha dado, y esto debe de fluir no solo en soy humilde,
en palabra, sino debe fluir en acción. Normalmente pensamos que la humildad, el amor y cosas así son palabras. No, debe de haber acción, es demostrado. Aquí la humildad tiene que ser demostrada, pero dice que es demostrado por medio de la sumisión. Entonces, ¿cómo se va a ver mi humildad? Si me sujeto. Pero yo, ¿cómo voy a sujetar a este? Entonces, ahí es donde vamos a ver. Así que, si me sujeto, se va a ver que soy humilde. Porque no me sujeté porque yo lo hice, sino por la gracia de Dios que fue derramada en mí. Por eso puedo sujetarme. Aunque un pastor como Timoteo de aproximadamente 35 años me diga algo fundamentado en la Biblia, debería tomarlo de parte de Dios y debería guardarlo en mi corazón. O sea, debería yo no solo atesorarlo acá, sino vivirlo. Porque la humildad es la habilidad de guardar mi propia agenda, mi propia voluntad, mi propio yo, mi propio sistema por la agenda de Dios, aun si un pastor joven me lo dice. Entonces Pedro quería que entendiéramos y que entendiera la iglesia de Asia Menor que debían esforzarse todo lo posible para servirse unos a otros, que dejaran que el pastor se esfuerce en servir a la gente y que la gente se enfocara en servir a los pastores. Y que no hubiera ningún problema en esto, porque se suscitaban problemas, que no hubiera problema, que no hubiera queja, sino que sea de provecho y de mucha bendición para que diera gloria a Dios, como acabamos de ver en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, de alguna manera, si nosotros todos nos sujetáramos y estuviéramos en humildad, pues esto sería provechoso, sería gloria a Dios, no habrían quejas y todo sería de bendición, ¿no? Así que Pedro utiliza acá la frase revestíos. Revestíos. Y esta frase se refiere a un esclavo poniéndose un mandil para servir, o sea, antes de servir. Y esto Pedro pues obviamente lo tenía en su mente. Pedro vio cómo el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor Jesucristo empezó a querer lavar los pies? No, Señor, yo no voy a permitir esto. Así que a Pedro se le quedó bien grabado en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 4 y versículo 5, cuando el Señor se levanta en la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe, y luego empieza a poner agua en un lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así dicen esos dos versículos, el 4 y el 5. Entonces vemos que el Señor estaba dando un ejemplo de sumisión, estaba dando un ejemplo de humildad, era humilde, por eso se sujetó, Él fue humilde y se despojó de su divinidad, de su gloria, de su gloria nada más, y vino acá a ser humillado por salvarnos. Él estaba mostrando su humildad, se estaba sujetando a la voluntad de Dios Padre, aunque tengan el mismo nivel. El Señor nos enseñó la humildad. El Señor, Dios encarnado, se revistió de humildad y nos sirvió. Entonces el apóstol Pedro estaba diciendo que debemos sujetarnos de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, él dice acá, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Esa gracia que ha sido derramada en nosotros, obviamente nos hace ser humildes. No podemos obtener esa humildad si no hemos visto la gracia de Dios. No podemos decir tenemos paz si no hemos conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo primero que tenemos que conocer y se ve a través del Evangelio. Entonces, si queremos caminar en la gracia de Dios, debemos despojarnos de todo orgullo, debemos ser humildes, no solo por Cristo, sino también con los demás, por el Señor, por el Señor. Entonces la palabra resiste es un verbo que quiere decir en contra de. Y en este caso Pedro está diciendo, Dios resiste a los soberbios, o sea que es Dios en contra de los soberbios. Y el soberbio pues obviamente es una persona que está orgullosa, que siente que
que no necesita de Dios, que Él es su propio Dios, que Él es su propio Señor, que no se tiene que sujetar a nadie, sino a su propia voluntad, a su propio yo. Y Dios no va a obrar en estas personas orgullosas. Dios no va a obrar en las personas que son soberbias. Más bien dice que los resiste. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú te convertiste a Cristo y vuelves al orgullo y a la soberbia, porque puede suceder, pues vas a volverte enemigo de Dios. Porque la gracia y el orgullo son enemigos eternos. Entonces el orgullo, ¿qué hace? Demanda que Dios me bendiga porque yo lo merezco. Tú no mereces nada, no merecemos nada. Pero la gracia no, la gracia solo trata con nosotros en base a quien es Él. O sea, Dios es quien nos da todo por su gracia, regalo inmerecido. No hay algo que podamos aportar, no hay algo que podamos hacer para recibir esa gracia salvadora. Entonces, cuando nos arrepentimos, nuestro orgullo, nuestra soberbia se hace añicos, se despedaza porque quedamos humillados ante el único que nos puede redimir, que puede perdonarnos, que puede salvarnos, que puede realmente regenerarnos. Pero si después de que estamos convertidos, como dije hace un momento, volvemos al orgullo, una de dos: o no hubo un arrepentimiento genuino, porque se está notando que no has sido perdonado por el Señor, que no tienes una relación con Él, que no eres salvo, o te estás rebelando siendo hijo. Estás en contra de Dios y esto va a traer consecuencia. Dios resiste, Dios está en contra del soberbio. Y el orgullo pues es uno de los pecados más detestables para Dios. ¿Por qué digo esto? ¿No Satanás fue soberbio? Es uno de los más detestables. Y a veces no discernimos que ese pecado, ese orgullo, a veces se aloja en nuestra independencia. Yo necesito pedirle permiso a Dios para hacer las cosas. Yo necesito orar para estas cosas. Entonces empezamos a ser independientes, empezamos a confiar en nosotros mismos, estamos confiando en nuestro propio yo, estamos confiando en nuestra propia voluntad, estamos confiando en nuestra propia corazonada o nuestra inteligencia. Yo pienso, yo creo, no, yo cómo voy a sujetar, no, yo no. Yo creo que esto es así, punto. No me voy a sujetar a nadie. Yo vivo a mi manera, no le tengo que dar cuentas a nadie. Y no se están dando cuenta que están en contra de Dios, porque no se están sujetando, porque no están obedeciendo, porque no quieren vivir como Dios manda. Así que esto se da mucho en los jóvenes. Los jóvenes tienen así como que rebeldía. Se da mucho en los jóvenes, por eso Pedro sabía que tenía que hablarle a los jóvenes. Entonces empieza este tema con los jóvenes. Pero también sabía Pedro y sabemos nosotros que hay adultos que son así, que no han muerto a su yo. Hay que morir a su yo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que negarte a ti mismo, tienes que negarte realmente a tu voluntad, o sea, cargar tu cruz cada día, porque solo si estás dispuesto a hacer nada, Dios obrará en ti. Dios obrará en ti. Entonces Pedro dijo claramente, no sean soberbios, más bien humíllense bajo la poderosa mano de Dios. No está diciendo humíllate bajo otras cosas, bajo la poderosa mano de Dios, bajo la orden de Dios. No son cosas que nosotros los pastores inventamos. El cristiano que está de alguna manera orgulloso en soberbia porque no quiere hacerlo, está siendo resistido por Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano? Acá dice humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Porque no creo que quieras tener a Dios de enemigo. No creo que quieras. O sea, esto es algo tremendo. Entonces, quiero que sepas que nadie es humilde y espiritual solo por conocer las Escrituras. Hay que sujetarse. Nadie es humilde y espiritual solo por hablar lenguas. Hay que sujetarse. Nadie es humilde y espiritual solo por venir a la iglesia y participar. Hay que sujetarse. Esa es la sujeción. La humildad se va a ver en que te sujetas a lo que Dios dice. Entonces allá vas a ver si eres humilde o si eres espiritual. Humíllense, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, humíllense ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él resiste a los soberbios. Y en el capítulo 23 de Mateo, allá prácticamente se lo dedica el Señor casi todo el capítulo a personas soberbias. Eran los líderes religiosos de ese tiempo.
Ellos no quisieron sujetarse, no quisieron humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Estos eran los fariseos, los religiosos, los líderes del Sanedrín. No quisieron creer, eran incrédulos ante lo que el Señor Jesús decía. Él decía que era el Mesías y él no creía. Y vemos que se lo está dedicando el Señor Jesús a ellos, no a gente incrédula, a ellos que eran los que enseñaban la verdad de Dios. Sin embargo, no creyeron, se enfocaron en otras cosas. ¿Qué hacían ellos? Que se lo estaba reprochando el Señor en ese capítulo. Pues obviamente ellos robaban a las viudas. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en el dinero. Ellos estaban enfocados en ser aplaudidos, en recibir la alabanza. Y tanto que el Señor les decía que eran sepulcros blanqueados. O sea, ¿qué es esto? Eran apariencia. Por dentro, gusanos, podridos, descompuestos, mal olor ante Dios. Y por fuera aparentaban ser, espirituales. Pero no lo eran. El Señor los desenmascaró por la soberbia, porque Dios resiste a los soberbios. Ellos no tomaron como verdad lo que el Señor Jesús decía, aborrecieron lo que Él decía, y la evidencia es que no vivían lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Así que no caigamos en el mismo error, no rechacemos las instrucciones o mandamientos que Dios nos da, sujetémonos a lo que Dios nos dice, porque el cristiano debe de hacerlo. Y para el que no es cristiano, esos líderes religiosos del primer siglo no creyeron en el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo dice, no lo creyeron. No lo creyeron, lo rechazaron, tomaron sus enseñanzas como de un maestro, pero no como la verdad absoluta de Dios. Así que demostraron que odiaron al Señor, que odiaron su palabra al rechazar, al ignorar, porque dicen, no, yo no odio, pero al ignorar, al rechazar, estás odiando la palabra de Dios, estás odiando al Señor. ¿Por qué? Porque no estás tomando en serio que Dios haya venido a humillarse y a rescatarte. Así que no se sujetaron, se ensoberbecieron, se endurecieron sus corazones, fueron incrédulos y ellos mismos cavaron su propia tumba. Cavaron su propia tumba porque Dios trajo recompensa. Por eso dijimos humildad o soberbia, recompensa por soberbia. ¿Ok? Entonces Él trajo recompensa. Dios resistió a estos. Jerusalén estaba en contra de Él. Y en el año 70 del primer siglo fueron destruidos por el Imperio Romano. Fue muy fuerte, lo hemos mencionado, muy fuerte lo que pasó. Tremendo, más de 1 millón de personas en un solo día fueron ejecutados. Entonces, ellos recibieron su recompensa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la rebeldía, la soberbia, la rebeldía trae caos a tu vida. Trae caos a tu vida de este lado de la eternidad y del otro lado también si no te arrepientes. Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció las órdenes de Dios y convocó al pueblo para levantar un holocausto, para adorar a Dios, para alabar a Dios, habiendo desobedecido. A Dios no lo puedes engañar. Saúl no lo pudo engañar. Tú puedes hacer cosas para Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes ayudar a la gente y tú puedes hacerlo con la intención de adorar a Dios. Pero si no te has sujetado, no has demostrado tu humildad en sujetarte, quiere decir que no lo has hecho. O sea, realmente no estás alabando y adorando a Dios. No has obedecido sus instrucciones. ¿Sirvió de algo hacer cuando Saúl hizo estas cosas? No, a Saúl no le sirvió de nada. Al contrario, tuvo consecuencias graves y fueron expuestas cuando Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, vino a él y le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué sirvió que hagas todo esto si no obedeces, si no te sujetas? Entonces, la desobediencia trajo castigo a Saúl. La desobediencia es digna de castigo y es doblemente digna de castigo cuando tú estás mal y lo encubres. Cuando tú estás mal y quieres espiritualizar lo que tú estás haciendo. Y voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Si una persona dice, por ejemplo, soñé que Dios me habló. Soñé que Dios me habló y me dijo tal cosa, obviamente conveniente para esa persona. ¿Okay? Algo que es seguro.
es que si el Señor le hubiera dicho en su sueño que se arrepiente y se sujete, no lo iba a hacer público, no lo iba a decir, ¿no? Pero esta persona sueña esto y lo hace público y abraza lo que soñó, aún vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos que entender, primero que nada, que Dios no se va a contradecir. Ahí es donde ella está mal, esa persona, hombre o mujer, está mal porque Dios no se va a contradecir. Así que lo que está haciendo esta persona, está espiritualizando lo que a ella le conviene, lo que ella quiere, porque de alguna manera va a cumplir su anhelo, pero no está yendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? A veces discernimiento para no espiritualizar nuestras desobediencias. Porque a veces cubrimos y las espiritualizamos como si fueran de Dios. Porque Dios no habla en sueños hoy día. Dios no habla en sueños. Sabemos que Él lo puede hacer. Y puede hacerlo y lo va a hacer si Él quiere. Porque Él es soberano. Pero Dios no se contradice. Él dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ok? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su palabra. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos habla por medio de su palabra. Si llegaras a tener un sueño, yo no dudo que pueda ser Dios, a veces puede ser Él, pero te lo va a confirmar con su palabra. No vas a espiritualizar una desobediencia. Así que Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra. Y lo que estoy seguro que te va a decir el Señor a través de su palabra es que te arrepientas y que rindas tu vida a su señorío. Que te sujetes. Y te lo está diciendo ahorita. Sujétate. Si ya eres cristiano, arrepiéntete, sujétate mostrando tu humildad. Porque Dios no se contradice nunca. Entonces la iglesia de Asia Menor, ¿qué estaba pasando? Estaba siendo perseguida, estaba siendo asolada. Entonces, ¿qué debía hacer la iglesia de Asia Menor ante esta situación, ante esta persecución que había? Aquí Pedro está diciendo, humíllense. Cuando viene persecución a nosotros, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pedro quería que aprendiéramos que van a venir situaciones. Vamos a ser probados hasta cierto punto, porque el Señor ha dicho que no nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Hasta cierto punto vamos a ser probados. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ¿qué debo hacer? Confiar en Él. Confiar en Él y hacer lo que Él nos dice. Si hacemos lo que Él nos dice, si nos sujetamos con gozo, aquí hay una promesa. Él cuidará de nosotros. ¿Va a haber persecución? Sí, pero Él va a cuidar de nosotros. Y esto no quiere decir que nos va a librar siempre de todo. No, hay cosas que tenemos que pasar, pero las vamos a pasar con Él. Como esa barca en medio de la tempestad, con Cristo dentro de la barca. ¿Se destruyó la vida? O sea, ¿qué es la barca? No. Entonces, el Señor nos va a cuidar. Si nosotros nos sujetamos, Dios va a dar lo necesario para pasar lo que esté viniendo. Y Pedro decía que va a llegar el tiempo que Dios nos exalte, pero nosotros no sabemos cuándo. Dios sabe cuándo. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Dice Pedro, humíllense, sujétense. Como lo hice yo, dice Pedro, como lo hicieron los demás apóstoles. El humillarse ante el Señor va a traer una consecuencia buena. Él dice, Pedro, para que Él los exalte cuando fuera su tiempo, no nuestro tiempo. Entonces, si Dios nos tiene en un lugar ahorita donde estemos pasando situaciones adversas, un lugar de humildad, debemos someternos al plan de Dios. Él sabe cuándo va a ser ese tiempo para exaltarnos, aunque a veces caemos en el error de pensar que sabemos cuándo es ese tiempo. Entonces no caigamos en ese error, porque si caemos en ese error, no vamos a ser exaltados en su tiempo, vamos a trazar esto. En cambio, si confiamos en Él, Pablo decía en Filipenses, confía en Él y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Así que es importante llevar
a cabo lo que el Señor nos está diciendo. Cuando uno conocemos al Señor, antes de venir a Cristo, ¿no? Pasamos por situaciones adversas, pero allá es cuando esa persona que no conoce al Señor ve su fragilidad, ve lo insignificante que es, y es cuando se da cuenta que no es fuerte, que no es eterno, y que solo el Señor es fuerte, y que solo el Señor es Dios, y que solo en adversidad nos damos cuenta de que necesitamos de Él para siempre. ¿Qué está haciendo Dios en esa situación? Está desinflando tu ego, está vaciando tu orgullo en esas situaciones que por la gracia de Dios nos muestra que debemos quebrantarnos porque necesitamos de Él. Entonces el mundo, ¿qué pasa? Discierne esas cosas equivocadamente. Oye, si existe Dios, ¿por qué permite que estés sufriendo? ¿Por qué permite que estos niños mueran, estas personas mueran? ¿Por qué está pasando esto? Porque el hombre inconverso no ve espiritualmente, no está viendo la gloria de Dios en el sufrimiento. Porque el ser humano, lamentablemente, si no está en adversidad, no busca de Dios. No busca de Dios. Todos los que estamos acá estamos seguros que porque pasamos por adversidad, buscamos de Dios. Qué bendición sería que no fuera así. Pero lamentablemente el ser humano así es. Entonces se ve la gloria en el sufrimiento. Debemos ver esa gloria porque en ese sufrimiento, ¿qué pasa? ¿Hacemos así? No hay ayuda. No hay por acá, ni en mí mismo, ni en nadie. Ya nadie me puede salvar. Pero hay un Dios que sí. Y es cuando volteamos a ver al cielo. Y entonces es gloria en el sufrimiento. Entonces necesitamos ser salvados, y cuando entendemos esto, no creas que volvemos a Dios porque, mira, lo entendí, yo lo quise. No, es porque Dios derramó su gracia en ti, Dios lo quiso así, Él se fijó en ti y Él fue quien te rescató. Pero nunca digas porque yo busqué al Señor y yo, no, el Señor te rescató. El Señor, y esa gracia dio impulso de que tú busques de Él, de que tú pongas tu mirada en el único que puede perdonarte y salvarte. Ahora bien, cuando sufrimos, cuando ya somos conversos y sufrimos por el nombre del Señor, o sea, viene la persecución, porque tiene que venir. Cuando vamos caminando tras el Señor, va a venir persecución. Si tú estás diciendo que caminas con el Señor y no hay ninguna adversidad en tu vida porque estás siguiendo al Señor, quiere decir que no estás haciendo lo correcto. Pero cuando tú buscas al Señor, van a venir pruebas, van a venir situaciones, va a venir persecución, pero el Señor si tú te sujetas, el Señor que va a hacer te va a bendecir ricamente en el reino venidero. Por eso Pedro le dice a los cristianos que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la humildad se muestra, dijimos que en sujeción. Por lo tanto el Señor dice, echen toda su ansiedad. Entonces nuestra humildad se va a demostrar en sujetarnos al echar nuestra ansiedad sobre el Señor. A veces estamos ansiosos, a veces estamos depresivos, a veces estamos pasándola mal y no lo echamos sobre Él. Y sin embargo Él nos está diciendo echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso va a mostrar tu humildad. No, yo puedo solo, yo puedo salir de esto. No. Ya no está siendo humilde, está siendo orgulloso, está siendo soberbio. No, Él es el único que me puede librar. Entonces mi humildad se va a ver en que voy a sujetarme a lo que me dice Dios. Voy a echar mi ansiedad en Él. Lo contrario va a demostrar altivez, va a demostrar orgullo, va a demostrar soberbia. Llevar las cosas a nuestra propia preocupación, cargar con ellas, querer tratar con esas cosas, no está bien. Dios ha prometido que Él va a tratar con esas cosas al decirnos que echemos nuestras ansiedades sobre Él. Entonces, recuerda, no caigas en desobediencia. Echa toda tu carga, echa toda tu ansiedad, porque esa es la voluntad de Dios, y sujétate a ella. Las preocupaciones que tenemos comúnmente, hay que tener cuidado porque a veces vienen en codicia, vienen en ambición, vienen en popularidad, y esas están mal. Esas no las debemos echar sobre el Señor. O sea, hay que tener cuidado, porque si de alguna manera podemos orar y decirle, Señor, yo no quiero sentir esto. Yo tengo ganas de ganar al mundo, yo tengo ganas de ganar dinero, yo tengo ganas de tener poder. Entonces sí le puedo orar y decirle, Señor, yo no quiero esto, quítalo de mí. Y Él nos va a redimir de todo esto.
pero no pedírselo. Señor, me siento mal porque yo quiero esto y no se está dando. ¿Cómo le vas a pedir al Señor cosas que tienen codicia, que tienen ambición, que tienen egocentrismo? No podemos. Entonces es importante seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él se humilló, Él dejó la gloria para humillarse. Él es nuestro ejemplo supremo. Entonces debemos ir tras sus pisadas, imitarlo, tomar la actitud que Él tomó cuando vino a humillarse y a servirnos. Esa es la actitud de un cristiano correcta. El odio, el orgullo y todo esto se ve reflejado en una persona que está de alguna manera en contra de Dios y va a ser resistida por Dios. Así que nosotros no debemos vivir porque hay personas que dicen, ay, yo necesito vengarme de alguien que me hizo algo. No podemos hacerlo. Pero el Señor va a obrar. Para los que ya son, ya lo tienen. Solo es practicarlo. Para los que no son, el Señor lo va a dar. Pero te tienes que, de alguna manera, sujetar. Tienes que rendir tu vida al Señor Jesucristo. Entonces, Él, ¿qué hizo? Él dio todo su amor. Él se sacrificó. Él tuvo compasión. Él fue sumiso. Él fue obediente, valiente, vivió en santidad, sin egoísmos, siempre interesado en ¿qué? En la gloria del Padre. Entonces, fue muy evidente que el Señor tuvo mucho interés en el prójimo, como no hay ni habrá otro igual. Él se enfocó en el prójimo, a servir al prójimo. Y en el Proverbio capítulo 11, versículo 2, dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O sea, el orgullo que hace va a acarrear deshonra. Pero acá dice que la sabiduría está con los humildes. O sea, el Señor ha dado el don de humildad cuando te perdona, cuando te regenera, porque Él ha dado eso y no quiere que de alguna manera padezcamos por ser orgullosos, por estar de adúlteros con la soberbia, porque hemos sido divorciados de la soberbia. Proverbios 11, está en versículo 2. Hemos sido divorciados de la soberbia. Sin embargo, adulteramos con ella, o sea, nos volvemos a meter en ella. Y Dios no quiere que padezcamos por ello. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña la humildad y Él nos lo mostró en lo supremo. Y ese enfoque debe seguir, porque nosotros debemos tener el mismo sentir. Pablo se lo decía a los filipenses, que tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dejó todo por nosotros, se humilló a lo sumo, y lo podemos ver claramente en muchas partes de la Biblia, cuando vino, por ejemplo, de un linaje totalmente feo, sin realeza. Por ejemplo, Rahab. Rahab era una gentil, una mujer de la vida. Y de hecho, esta mujer fue la que Josué, cuando mandó a los espías a la tierra prometida, a ella los guardó, los protegió. Pero ella era una mujer de la vida. Y de ese linaje viene el Señor. Tamar fue otra mujer que se prostituyó con su propio suegro. El rey David adulteró, mintió y asesinó. Dime, ¿no se está humillando el Señor al venir de este linaje? Dios encarnado se humilló al venir de este linaje y lo hizo por nosotros. Porque nosotros podemos estar en situaciones como estas y decimos, no tengo oportunidad con Dios. Pero cuando ves esto dices, wow, tengo oportunidad con el Señor. Él se humilló por nosotros. Así que esto no está escrito de pantalla. Esto nos sirve como ejemplo. Y hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque el Señor se humilló bajo la poderosa mano de Dios Padre. Entonces se sujetó. Por ejemplo, nació en un lugar digno de un rey. Un establo con olor a estiércol, donde no tenía ni dónde ponerlo, solo un traste así hondo que se llama pesebre, que es donde le daban de comer y de beber a los animales. ¿No se humilló el Señor por nosotros? Ofendido por su propia creación, siendo insultado, siendo golpeado, siendo burlado, le escupieron, le arrancaron la barba, le rompieron el corazón al Rey del universo. Y aún así fue a recibir el castigo que tú y yo merecíamos.
Él recibió el castigo, no recibió flores, recibió el castigo que nosotros, que la humanidad merecía. Entonces tenemos mucho que aprender de Él. La sujeción, Él nos las muestra. Entonces nosotros tenemos que aprender esa sujeción, esa humillación. Él con esto resalta su humildad divina. Así que el orgullo tenemos que entender que no viene de Dios, la soberbia no viene de Dios. Lo que el orgullo hace es impide el arrepentimiento, envenena tu alma, destruye, si hay una relación con Dios, la destruye. En un solo término, deshonra a Dios. Deshonra a Dios. ¿Y quién fue quien deshonró a Dios? Satanás. Satanás fue soberbio porque él quiso ser como Dios. Lo llevó a deshonrar a su creador, a su Dios. No sigamos el mismo ejemplo. Ya no somos hijos de Satanás. Somos hijos de Dios. No caigamos en el mismo error. Demostremos nuestra humildad al sujetarnos. Porque acá dice que el Señor aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa. Y ese debe ser nuestro sentir, aborrecer lo que Dios aborrece. No participar en lo que Dios aborrece, no. Aborrecer lo que Dios aborrece para no caer en deshonrarlo. Entonces una persona que es orgullosa, una persona que es soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios solo si nos acercamos a Él en humildad. Podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. Así que el que es manso y humilde de corazón es el Rey, es el Señor, es Cristo. Seamos como Él. ¿Es difícil? Sí lo es. No es imposible para un cristiano, ya tiene el Espíritu Santo y Él nos guía a través de su palabra. Y Él ha dicho, nos ha dado la solución. Él dice, venid a mí, dice el Señor. El Espíritu Santo nos guía a Él. Entonces cuando estemos ansiosos, cuando tengamos carga, vayamos a Él porque Él nos va a hacer descansar. Porque nuestra carga va a pasar a la de Él y la de Él va a pasar a nosotros y la de Él es ligera. Así que Él prácticamente nos está dando la gracia. Eso es gracia. Gracia para poder, con todo lo que venga, todo lo que se presente, nos va a dar esa gracia, ese poder pasar por todo esto. Pero tenemos que aprender a echar toda la carga, toda la ansiedad al Señor, porque dice Pedro que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces cabe mencionar que hay muchas ansiedades que no debemos echar sobre Dios. Por ejemplo, dijimos hace rato, tengo preocupación por riquezas, quiero dinero. O estoy agobiado porque hay otros que disfrutan de placeres mundanos y yo no. Esas no están correctas. O por ejemplo, estoy preocupado porque no soy popular, no soy famoso. O estoy agobiado porque no puedo vengarme de alguien que me hizo mal. Estas cosas obviamente no deben de estar en nosotros. Tenemos que pedir, como dijimos hace rato, para que el Señor nos quite ese tipo de pensamiento, que nos arranque todo eso. Ahora lo que sí, pues todas otras cargas, ponerlas en el Señor. Todo es orar por ellas para que el Señor de alguna manera obre, dejándolas en Él, no volviéndolas a tomar. Creer que Dios lo va a resolver, creer que Dios nos va a cuidar. Creer que Dios nos va a sacar de esa angustia y hará promover su gloria a través de lo que Dios haga. Vamos a promover su gloria cuando Él nos saque de esto. Entonces echemos nuestras ansiedades, echemos nuestras cargas en Él. El apóstol Pablo también se lo dijo a los mismos filipenses. Le dijo que no se preocuparan ansiosamente por nada. No se afanen, no sean afanosos por nada, oren por todo, les decía Pablo, ¿no? Así que debemos presentar todos nuestros asuntos al Señor, ante el Señor debe ser en oración y dejarlas ahí, dejar las preocupaciones, dejar las cargas y no volverlas a tomar. Así que el cristiano, a diferencia del mundo, cree que Dios cuida de él. Cree certeramente y fielmente que Dios cuida de él, y eso diferencia el cristianismo de otras miles de religiones que hay. Creemos que Dios cuida de nosotros. Así que hermanos, les digo que si creemos que Dios cuida de nosotros,
¿Por qué lo creemos? Porque realmente el Señor nos rescató, el Señor murió, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre. Ese Dios de la Biblia está en el trono intercediendo por todos nosotros, cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque le importamos. Si no le importáramos, no hubiera venido a salvarnos. Pero Él cuida de nosotros porque le importamos. Hasta lo más mínimo le importa al Señor. El Señor Jesucristo, tienes que entender que no murió, resucitó y nos rescató para dejarnos ahí abandonados. No, Él vino a hacernos, de hecho nos hizo hijos, nos dio la adopción. Nos perdonó, nos rescató, nos justificó, nos dio la adopción. Somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Entonces, venga lo que venga, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humildad, sujétate. ¿Cómo se ve la humildad? En sujeción. Y esa humildad también se ve en poner las cargas en el Señor. Todo lo que venga, sujetémonos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Seamos humildes, pues Dios nos exaltará. De hecho, ya nos ha exaltado. Ya nos ha exaltado. Es un hecho que a futuro estaremos con Él, gozando de su presencia y de su gloria. Así que, qué glorioso es nuestro Dios. Por eso estamos aquí cautivados y venimos, y no es lo segundo, sino lo primero siempre, porque debemos dar esa adoración, ese agradecimiento por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que digno es el Señor de ser glorificado con cada pensamiento nuestro, con cada actitud nuestra, con cada cosa que tú hagas, acción, atención, todo lo que vayas a hacer, cada alabanza glorifica a Dios. Espero, hermano, que cambie tu corazón y el mío en esta mañana y que toque los corazones de las personas que no conocen al Señor por las redes sociales. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.